Hola y bienvenidos a un video más en mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver cómo escapar el sistema, cómo salirte de la Matrix. Eso que tanto se habla hoy en día. Yo sé que posiblemente muchos de ustedes que están del otro lado ahora viendo este video es porque de alguna manera están buscando dejar de tener un techo de facturación, dejar de tener un horario de 8 a 5, dejar de tener que estar pidiendo permisos para tomarte las vacaciones, para tomarte un día libre, para hacer un trámite, para, bueno, todas las limitaciones que tiene un empleo en relación de dependencia, que nadie dice que sea malo, pero por ahí sos de esas personas del 1% que está buscando algo verdaderamente distinto porque ya entendió que hay algo más, ya entendió que dentro de ese puesto de trabajo tiene un límite, que no va a crecer más que eso, y sos una persona ambiciosa como yo en su momento, que veía que afuera había gente consiguiendo cosas extraordinarias y que yo, estando en ese empleo en relación de dependencia, nunca iba a llegar a tener la casa de mis sueños, nunca iba a llegar a tener la vida de mis sueños y las experiencias que yo quería vivir, porque ese empleo no me lo iba a permitir. No me permitía tomarme un día libre para llevar a mi hija al médico. Y no porque esté mal, es porque un empleo en relación de dependencia tiene ciertas limitaciones que están bien para obviamente la persona que contrata el personal, porque se debe regir de alguna manera, pero quizás no sea esa la vida que vos querés para vos, que simplemente querés vivir en tus propios términos. Exactamente eso fue lo que me pasó a mí. Te entiendo al 100% si estás pasando por esta situación, si bien nos demoramos un poco en hacer este video, porque yo ya hace alrededor de 2 años y pico que renuncié a mi empleo en relación de dependencia. Sin embargo, me acuerdo exactamente todo lo que sentí, todo cómo fue ese proceso para poder transmitírselos hoy a ustedes que si están del otro lado viviendo esta experiencia o pasando por esta situación de hacer este proceso de transición, que al final, nada, sepan que vale la alegría, que 100% el proceso puede ser un poco desafiante, pero al final, si el objetivo final es vivir la vida de tus sueños, vale completamente la alegría que lo hagan y que pasen todo el proceso. Hoy quiero contarles de mi experiencia, un poco mi historia, cómo fue que lo hice yo y algunos puntos, los más importantes que considero que tienen que tener en cuenta en todo este proceso para hacerlo de la mejor manera posible, para que ustedes, nada, también sea lo más disfrutable posible. Yo no soy el mejor caso de ejemplo, pero sí obviamente que a través de mis errores y mis aprendizajes puedo enseñarles a ustedes todo lo que yo pasé para que no cometan los mismos errores, para que no fallen en las mismas cosas y que puedan hacer ese proceso mucho más rápido. Porque muchas veces vemos a esas personas o a esos referentes que tienen la vida que nosotros queremos y nos parece y nos da la sensación de que su proceso ha sido muchísimo más fácil. Y no, la realidad es que todos en el camino fuimos aprendiendo cosas. Y lo nutritivo de todo esto, de poder compartirlo y de poder hablar desde mi propia experiencia, que ustedes puedan aprender justamente de todos esos errores. El punto número 1, súper importante, es el hecho de tener visión, ¿no? Porque ya todos sabemos un poco cuál es la situación, cuál es la sensación que se siente el estar en un lugar donde ya no te pertenece, donde ya sabes que eso no es para vos, donde sabes que tenés un límite, que querés algo más, que tenés en tu cabeza una visión muchísimo más grande de lo que querés crear, de lo que querés construir. Entonces ese es el primer paso, ¿no? Tener una visión muy clara y nítida de qué es lo que querés construir, a dónde querés llegar, qué es lo que querés hacer, a qué querés dedicar el resto de tu vida. ¿Cuál es ese vehículo que te va a llevar a conseguir esa vida que vos querés? Porque si vos pensás hoy que querés ir de acá, de Argentina a Europa, en auto no podés ir. En avión podés ir, en barco podés ir, perfecto, pero en avión voy más rápido. Ese es el vehículo que te va a llevar ahí. Si vos querés tener un objetivo, una meta de facturación, de alcanzar tu primer $1.000.000, de alcanzar, no sé, $10.000 al mes, lo que sea, tenés que pensar cuál va a ser ese vehículo que te va a llevar a ese objetivo de facturación y a que puedas vivir esa vida que vos querés vivir, ¿no? Entonces ese es el primer punto, tener 100% claro qué es lo que querés hacer, cómo vas a reemplazar ese empleo en relación de dependencia, qué podés dedicar tu vida, qué trabajo podés hacer de manera independiente. Ese es el paso fundamental. No hay nada que vos puedas crear si no tenés la visión clara de lo que vas a hacer, porque cuando no tenés una visión clara, cualquier cosa, cualquier oportunidad te va a parecer una buena oportunidad. Cuando tengas que tomar una decisión no vas a saber si vas por la decisión correcta o estás tomando la decisión incorrecta.
Entonces la visión te va a dar claridad para saber si dentro de lo que cabe vas medianamente por el camino correcto. Nunca lo vas a saber, pero muchísimo menos si no tenés claridad de visión hacia dónde vas. Nunca vas a llegar a ningún destino. El punto número 2, también otro de los más importantes, es empezar a desarrollar habilidades. ¿Sí? Tener capacidades, ¿no? Capacidad de hacer determinadas cosas. ¿Por qué? Porque cuando te largues a trabajar de manera independiente, tenés que convertirte en una persona completamente diferente a la que eras trabajando en relación de dependencia. Tu identidad tiene que cambiar por completo. No vas a ser la misma persona que trabaja en un empleo en relación de dependencia, que acata órdenes, que ya sabe lo que tiene que hacer porque alguien más se lo va a decir, que trabajas de una forma completamente distinta. Vos empezás a ser tu propio jefe, tenés que aprender a tomar decisiones, tenés que tener muchísima disciplina, muchísima constancia, saber exactamente qué es lo que tenés que hacer, tener un planning. Tu identidad tiene que cambiar por completo y tenés que desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Y capacidades, tanto a nivel personal como a nivel técnico. ¿Cuáles son todas esas habilidades que te van a permitir montar ese negocio, que te van a hacer, experto en algo? No necesariamente tenés que empezar siendo experto, pero sí esa habilidad que cada vez vas a ir desarrollando más con el tiempo y que obviamente va a ser el vehículo que te va a llevar a conseguir y a construir la vida que vos querés crear. Empezar a pensar en qué soy bueno, cuáles son mis habilidades, qué me gustaría hacer, hay algo que me gusta, hay algo que podría pasar el resto de mi vida trabajando de eso. Es empezar a descubrirte y empezar a desarrollar esas habilidades y potenciar, si hay algo que ya tenés, empezar a potenciarlo para poder crear alrededor de eso un negocio. No siempre tenés que pensar en algo que te guste, sino en algo que te guste, pero que sea rentable, que exista una demanda en el mercado. El punto número 3 es la mentalidad. El hecho de tomar decisiones. Si yo me pongo a pensar en todo mi proceso, si hay algo que me sacó de esa posición, fue empezar a trabajar en mí misma. De hecho, invertir tiempo en mentores que me ayudaran a trabajarme a nivel personal, a nivel mental y a tener esa fortaleza interna de dominio personal para hacer lo que te toca hacer en el momento que te toca hacer. La mentalidad que adquieras para construir la vida que quieras va a ser el pilar de todo lo que construyas después. Y sobre esas bases, pensá que van a ser tus cimientos. Y si vos querés crear un edificio de 100 pisos y ese edificio no tiene buenas bases, se derrumba. Lo mismo va a pasar con vos. Si sos una persona que tiene grandes metas y ambiciones, si no construís unas bases sólidas, que es tu mentalidad, cuando empieces a construir para arriba, eso va a llegar un momento que se va a derrumbar y no vas a tener una base para sostener todo lo que fuiste creando y construyendo. Entonces la base de todo, y para mí lo más importante y lo que me llevó a pasar de ese lugar en el que estaba, trabajando 7 años en un empleo que ya no me gustaba, que me quedaba chico, que me sentía incómoda, que cada vez la estadía ahí adentro se hacía más compleja, no porque el trabajo fuese feo o hubiese un problema en lo laboral, sino porque yo empecé a crear un mal clima laboral simplemente porque yo ya no estaba para estar ahí. Entonces mi resistencia era enorme y todo lo veía mal, todo estaba mal para mí ahí adentro, ¿no? Y lo agradezco hoy porque si no hubiese sido por eso tampoco hubiese pasado por todo ese proceso. Las personas actuamos por placer o por dolor y el dolor de estar ahí asociado para mí, ¿no? Era tan alto que el dolor del cambio, de todo ese proceso, era mucho menor. Entonces el dolor de estar ahí, cuando se hizo más grande, fue cuando yo tomé la decisión y di el salto a trabajar de manera independiente. Pero ahí hay un proceso que ahora lo vamos a ver y se los voy a contar un poco más desglosado para que lo puedan entender cómo lo hice. Lo que quiero que entiendan es que ahora en este punto, la mentalidad que ustedes adquieran para todo este proceso va a ser la base de todo lo que vayan a construir y si efectivamente eso que van a crear va a funcionar o no. Yo me considero una persona de este 1% en la medida que siempre voy en contra de las masas, digamos, ¿no? Y pensar de esta manera es lo que va a hacer que tengas resultados diferentes, porque si vos haces lo que hace el 99% de las personas ahí afuera, vas a tener los resultados del 99% de las personas ahí afuera. No tiene nada de malo, simplemente si vos querés algo diferente, tenés que hacer cosas diferentes, y esto lo dijo Einstein: la mayor locura del ser humano es querer cosas distintas y hacer siempre lo mismo. Entonces tenés que entender que
a partir de lo que querés construir, tenés que cambiar tu identidad, tenés que cambiar quién estás siendo y tenés que adquirir una mentalidad de acero para poder crear algo verdaderamente grande, porque se necesita persistencia, tomar decisiones, soportar la presión, muchísimas cosas que son increíbles. O sea, es increíble que vos puedas tener ese crecimiento personal para poder crear la vida que vos quieras. Vos tenés que pensar que para trabajar de manera independiente o para poder crear cualquier cosa que quieras en la vida, tu negocio, vamos a verlo como una escalera, ¿sí? Y vos estás en el nivel acá abajo y al nivel al que querés llegar es este. Vos tenés que pensar que cada escalón es un problema que tenés que resolver. Entonces, aceptá de entrada que un negocio es resolver problemas, punto. O sea, y cuantos más problemas resuelvas, más desafíos trasciendas y superes, más cerca vas a estar de tu meta y de tu objetivo. Entonces, ese es el punto. Y así es como vas a llegar a construir eso que querés crear. El punto número 4, ¿cómo vas a hacer ese proceso de transición? Otra de las cosas y otro de los puntos más importantes es la velocidad con la que hagas las cosas. El tiempo que vos inviertas en tu negocio, en tus habilidades, en todo eso que querés construir en simultáneo, y así es como lo hice yo. Yo trabajaba 9 horas por día, de las 8 de la mañana a las 5:30 de la tarde. Tenía media hora de ida, media hora de vuelta, 40 minutos. Vamos a ponerle 1 hora y media más o menos. Yo estaba 10 horas y media afuera de mi casa, 11 aproximadamente. El resto del día, todo el tiempo que tenía lo invertía en formarme, porque estudiaba, estaba en mentorías, que esto es otro de los puntos que ahora vamos a ver importante. No tenía fines de semana, no tenía sábados ni domingos, no tenía feriados, no tenía la posibilidad de tomarme muchos días libres, porque yo usaba todo el tiempo que tenía para invertir en construir las bases del nuevo negocio que iba a dedicarme una vez que renunciara a ese empleo. Va a haber muchas horas de trabajo que tenés que invertir súper, hiper, mega enfocado en ese objetivo que tenés, y tenés que pensar que es un proceso que va a durar un tiempo, no va a ser muy largo, pero cuanto más tiempo inviertas y más velocidad le metas a eso que querés crear, más rápido vas a hacer el proceso de transición. Es inevitable. Entonces, yo trabajaba 9 horas por día, hacía guardias, trabajaba los sábados por la tarde, hacía guardias los fines de semana, los feriados, o sea, trabajaba muchísimo y me formaba y a su vez creaba las bases de mi negocio. Por eso muchas veces la gente se pone excusas muy mediocres para no hacer lo que le toca. Y yo tenía una familia, tenía una pequeña edad escolar, tenía una casa, un montón de responsabilidades, y aún así asumí la responsabilidad de crear algo en simultáneo, algo en paralelo. Y sí tenés que renunciar a un montón de cosas, sí vas a tener que renunciar muchas veces a ese placer momentáneo por tu visión en el largo plazo. Muchas veces renuncié a fechas importantes con mi familia, a fechas importantes con mis seres queridos, no necesariamente familiares, sino también amigos, y ellos forman parte también de mi para qué. Y el hecho de pensar que están en mi cabeza pensando en cuando yo logre todo eso que quiero lograr, ellos también son parte de todo eso que quiero construir, y por ellos es que estoy haciendo este sacrificio en este momento de trabajar, de dedicarme al 100% a esto, porque al final es para ellos, o sea, mi para qué son ellos, ¿no? Entonces eso es el motor y el impulso que te va a hacer las cosas cuando no tenés ganas, dar tu 100%, esforzarte un poco más, dar todos los días esa milla extra para poder alcanzar ese objetivo. No negocies el precio. Trabajas las 8 horas que te toca trabajar y el resto de horas que tengas libres las vas a dedicar al 100% a ese negocio. Va a ser un tiempo, pero va a valer la alegría. Otro de los puntos importantes acá es que no renuncien antes de haber invertido en ustedes mismos. Apalánquense de ese empleo. Inviertan muchísimo en sus habilidades, en mentores, en cursos, formaciones, todo lo que necesiten para desarrollar sus capacidades y sus habilidades. Aprovechen que están ahora en un empleo donde tienen cierta estabilidad que les va a permitir hacer eso, porque cuando renuncien también van a tener que seguir invirtiendo en ustedes mismos. Esto es un proceso y es un viaje de ida, y es la forma en la que yo lo hice. Yo me apalanqué muchísimo de otras personas para poder ir creando todo lo que quería, y para de alguna manera también sentir esa contención y estar apoyada por otras personas que ya pasaron ese proceso, que te pueden ayudar, que saben lo que se sienten, que ya estuvieron ahí y que te van a hacer ese camino y ese proceso muchísimo más rápido. No lo vas a conseguir haciéndolo solo. Y esto no te lo digo porque yo soy una persona que vende
formaciones y acompañamientos, sino porque soy una persona que invierte muchísimo en su formación y en su propio crecimiento. Y esta fue una de las formas también de poder hacer todo este proceso. De manera completamente sola no lo hubiese podido hacer, porque no tenés la información, porque el tiempo también hubiese sido quizás muchísimo más largo y nosotros pensamos que tenemos tiempo, pero la realidad es que no lo tenemos. Entonces, apalancate de ese trabajo que tenés ahora, invertí todo lo más que puedas en tu formación, en tu crecimiento. Así es como yo lo hice. Yo ahorraba y guardaba dinero para invertir en formaciones. O sea, todo mi último tiempo en el trabajo, para hacer ese proceso, yo invertía en formación. ¿Qué necesito? Necesito invertir acá, necesito invertir acá, necesito esto. Y fui invirtiendo en mentores y en formación. Es lo mejor que puedes hacer, es el camino más rápido para poder llegar a donde querés. Y esto parte mucho también de la mentalidad que vos tengas. Una persona que tiene mentalidad de escasez no lo va a ver de esta manera, porque va a estar viendo lo que pierde en invertir y no todo lo que vas a ganar en tiempo y en dinero invirtiendo en alguien que ya pasó el camino y que te va a decir exactamente qué es lo que tenés que hacer o cómo lo podés hacer o cuáles son esos principios que te van a ayudar y te van a llevar a conseguir ese resultado. Para mí esto fue lo más importante. Yo me apalanqué muchísimo de eso y ese fue el proceso, cómo lo hice, ¿sí? Así es exactamente cómo lo hice. Una vez que hice todo esto, ¿no?, que mencionamos anteriormente, todos estos puntos es súper importantes. Primero, tener claridad de visión, saber exactamente hacia dónde voy, formarme con mentores, desarrollar mis habilidades, en simultáneo invertir todo ese tiempo que tenía libre creando mi negocio en simultáneo. Yo usaba muchas veces hasta las horas que tenía libres en mi empleo en relación de dependencia, mi hora de almuerzo, cada lugar o espacio que tenía lo usaba para seguir creando mi negocio, ¿no? Para seguir armando la estructura de mi negocio y pensándolo y desarrollando todo lo que fuese necesario. Pasaba noches sin dormir. O sea, no negocié en ningún momento el precio de lo que quería crear. Y cuando largué la primera formación, que ahora les voy a contar cómo lo hice, cuando largué la primera formación, no supe transmitir al 100% todo esto, y por eso se los cuento y por eso hablo desde mi experiencia, ¿no? Porque para mí yo hablaba de un proceso de alguna manera fácil y en realidad es simple, ¿no? Pero lo fácil y lo difícil, ¿comparado con qué? Dependiendo a quién le hables, algo puede ser fácil o más difícil. No supe transmitir quizás esta energía que se necesita, esta obsesión, porque verdaderamente estaba obsesionada con lo que quería crear. Yo estaba 24/7 en mi cabeza pensando en lo que quería crear y construir. Y ese nivel de obsesión es lo que te va a llevar a que vos construyas algo verdaderamente muchísimo más rápido. No haya margen de error. O sea, vas a fracasar, fallar un montón de veces en un montón de cosas, pero nunca vas a fracasar en tu proyecto si no dejas de intentarlo, ¿sí? ¿Me explico? Va a haber errores, va a haber cosas que no van a salir bien, pero eso no implica el fracaso de tu negocio. El fracaso de tu negocio implica que vos renuncies a esa idea, la abandones y no la continúes y termines trabajando nuevamente en un empleo de 9 a 5, de 8 a 5, lo que sea. Así es exactamente como hice todo ese proceso. Creo que no me estoy olvidando de absolutamente nada. Sí, la última parte es cómo hice para crear ese negocio, ¿no? Yo creo que el mayor error que cometemos la mayoría, no solamente cuando trabajamos en un empleo en relación de dependencia, sino también cuando tenemos un negocio y somos autoempleados, es que intercambiamos tiempo por dinero. Si seguís intercambiando tu tiempo por dinero, nunca vas a crecer. Y dejar de intercambiar tiempo por dinero implica crear algo que verdaderamente aporte muchísimo más valor, a lo que vos puedas cobrar muchísimo más caro y puedas escalar muchísimo más rápido, ¿sí? Una frase que me dijo un mentor que a mí se me quedó grabada y es excelente es: el peor error no es necesariamente querer venderle a una persona que te puede pagar $100 un producto de 1.000, sino peor aún es querer venderle a una persona que te puede pagar 10.000 algo de $1.000. ¿Por qué? Porque tiene el poder adquisitivo y porque al final es una percepción de valor. Si vos le estás intentando vender algo a alguien que te puede pagar $10.000 y le querés cobrar 1.000, la percepción de valor de tu servicio baja muchísimo. El camino más rápido para crecer en tu negocio como independiente es crear algo que verdaderamente aporte muchísimo valor y que vayas al sector que más poder adquisitivo tiene en el mercado, básicamente, ¿sí? Así que, ¿a qué iba con todo esto? ¿Qué fue lo que hice yo? Yo creé un producto, un servicio
con un ticket de $1000 y en menos de 2 meses yo ya había vendido mi primer high ticket absolutamente desde cero. Y en todo este proceso es como yo fui creando ese modelo de negocio donde yo directamente arranqué vendiendo un high ticket en aquel momento, que fue cuando todo esto recién empezaba de la era digital. No fue ahora, que hoy ya están vendiendo tickets de $5.000, $10.000, $16.000, lo que te puedas imaginar. En aquel entonces todavía esto no era tan común. Y te van a decir un montón de veces ahí afuera, no, eso no se puede, no es posible, no lo vas a vender, arrancá con un ticket más bajo y bla, bla, bla. Son sus creencias limitantes. Y las personas van a intentar trasladarte sus creencias limitantes. Yo me había formado, me había capacitado, había desarrollado mis habilidades, había creado un programa que verdaderamente aportaba valor, sabía exactamente a quién podía ayudar, cómo lo podía ayudar y el valor que tenía lo que yo había creado y construido. Fue por eso que pude vender ese servicio en menos de 2 meses, que no solamente reemplazaba lo que yo ganaba en un mes de trabajo, sino que lo superaba. En su momento creo que tenía un sueldo de 800, 900 mil pesos, no me acuerdo con exactitud, pero facturé los primeros $1000 con un solo cliente, donde trabajábamos 1 hora a la semana durante 3 meses. Eso es crear algo de valor y dejar de intercambiar tu tiempo por dinero. Eso es a lo que me refiero y es exactamente lo que yo hice. Y vamos a adentrar en esto en el próximo video, donde vamos a hablar de mucho más del valor. Acá lo que quiero que vean es cómo hice todo ese proceso de transición y cuál fue mi experiencia para dejar de trabajar en un empleo en relación de dependencia, escapar al sistema y poder crear mi propio negocio. Esa es la forma en la que lo vas a hacer. Si es el proceso de transición. Al final, lo más importante que te vas a llevar de este video es que es una decisión. Simplemente. Es una decisión. Las personas nos cuesta tomar decisiones. Entonces, es decidir qué es lo que querés para tu vida y empezar a tomar micro decisiones y acciones que te lleven a ese lugar. Sin pensar si es fácil o difícil, sin pensar si tengo ganas y no tengo ganas, sin pensar en absolutamente nada. Lo único que te tenés que preguntar es, ¿lo quiero o no lo quiero? A partir de ahí, empezar a tomar decisiones en esa única dirección, sin negociar el precio, sin ponerte excusas y, importante, la velocidad con la que lo hagas, con la que tomes decisiones y que te vayas formando de personas que ya pasaron por ese camino. Va a ser el proceso muchísimo más rápido, después me lo vas a agradecer. Esto básicamente es todo lo que yo hice en este proceso y espero haberte aportado, espero haberte ayudado, haberte inspirado, haberte motivado a que des ese salto al vacío. Créeme que vale la alegría. Yo no podría estar hoy acá hablando desde este lugar si no hubiese transitado todo eso, y también es posible para vos, también es posible crear esa vida que tanto querés, no tener horarios. Yo puedo estar hoy un jueves acá grabando, o puedo estar en la calle, o puedo hacer exactamente lo que quiera con mi tiempo, y era una de las cosas que más anhelaba hacer. Así que eso también es posible para vos. Quiero que lo sepas y está solamente en tu capacidad de poder decidir y de poder crear esa vida que querés. Si querés ir un pasito más allá, querés que te acompañe a hacer todo este proceso, puedes acceder a cualquiera de mis mentorías, porque sé que el emprendimiento es un camino solitario y no tener el entorno correcto que te acompañe y que te ayude a crecer puede ser muy difícil y puedes tardarte años en hacerlo. Y esto te lo digo desde la experiencia. No importa si no es conmigo, hacelo con quien sea, con quien vos consideres que te puede ayudar, pero invertí en alguien que acompañe en el proceso. Así que sin más, espero haberles aportado muchísimo valor. Al final el objetivo de estos videos siempre es compartirle todo con total transparencia y naturalidad. Si tienen dudas, preguntas, consultas, cosas en las que los pueda ayudar, me lo dejan en comentarios. Yo los leo. Para mí, saber su perspectiva del otro lado, sus dudas, las cosas que todavía les preocupan, es información para poder seguir ayudándolos, y al final es el objetivo de este canal. Los leo, déjenme cualquier consulta que tengan, y si no están suscriptos, suscríbanse, porque los videos que se vienen a continuación son épicos, porque a partir de ahí van a poder empezar a crear sus propios negocios. Les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo video.